Definición. La crisis convulsiva febril es definida como una crisis tónico-clónica generalizada en pacientes pediátricos entre 6 meses y 5 años de edad. Esto se asocia a fiebre y ausencia de infección intracraneal, crisis afebril previa, anomalías en el neurodesarrollo y alteraciones metabólicas. Epidemiología. Estas son el tipo de crisis convulsivas más frecuentes en pacientes pediátricos. El 5% de los menores de 5 años presentarán crisis convulsivas asociadas a fiebre. La tercera parte de los casos presentará recidiva, sobre todo dentro de los primeros 6 meses posterior a la primera crisis. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para presentar la crisis convulsiva febril son la edad comprendida entre los 6 meses y 5 años de edad, alguna infección, principalmente de vías respiratorias altas, fiebre persistente, de difícil control, y el antecedente de crisis febril en los últimos 6 meses. Etiología. La causa es cualquier situación que eleve la temperatura corporal. En primer lugar, se encuentran las infecciones de vías respiratorias altas. Después de estas, en frecuencia, se encuentran las infecciones del tracto urinario y otras infecciones de origen viral. Clasificación. Hay dos tipos de crisis convulsivas. Las crisis convulsivas simples, también llamadas típicas, y las crisis convulsivas complejas, también llamadas atípicas. Las crisis convulsivas simples son las más frecuentes, representando el 80 al 85% de los casos. Estas se caracterizan por tener una duración menor de 15 minutos, localización generalizada, simétricas, con un periodo postcrisis menor a 1 hora y ausencia del déficit neurológico. En el caso de las crisis convulsivas complejas o atípicas, estas se dan en una frecuencia del 15 al 20%. Tienen una duración mayor de 15 minutos, localizada, son asimétricas y presentan un periodo postcrisis mayor a 1 hora. En estas, a diferencia de las crisis convulsivas simples, sí hay déficit neurológico. Diagnóstico. El diagnóstico de las crisis convulsivas febriles es clínico, asociando los factores de riesgo que se comentaron en la definición. Las manifestaciones clínicas son las siguientes. Son de inicio brusco, puede haber un grito inicial, hipertonía, pérdida de la conciencia, apnea, sueño postictal, mirada fija e hipotonía. Los estudios auxiliares diagnóstico únicamente están indicados cuando se trata de una crisis convulsiva compleja o atípica, ya que ésta se debe de protocolizar. Tratamiento. El tratamiento durante la crisis, también llamado periodo ictal, se divide en 3 fases. La primera fase es llamada fase de estabilización y esta comprende los pasos a seguir en los primeros 5 minutos. Aquí se incluyen 1. Mantener la vía aérea permeable.
2. Colocar al paciente en una posición de cúbito lateral. 3. No colocar objetos en la boca del paciente y retirar órtesis en caso de que la haya. 4. Administrar oxígeno suplementario. Y 5. Indicar antipirético de acción central y periférica, como el diclofenaco. La segunda fase se le conoce como fase de terapia inicial. Esta inicia en un plazo de 5 a 20 minutos. En esta se incluye el traslado del paciente al hospital y la administración de benzodiazepinas, las cuales son el medicamento de primera elección para las crisis convulsivas. Las de primera línea para tratar las crisis convulsivas febriles son el diazepam o lorazepam, vía intravenosa. Los medicamentos de segunda línea son el diazepam rectal o bien midazolam intramuscular o intranasal. El principal efecto secundario de estos medicamentos es la depresión respiratoria. Y por último, en la fase secundaria, cuando aún no se logra el control de la crisis convulsiva, se utiliza fenitoína, fenobarbital, levetiracetam o ácido valproico. Cualquiera de estas opciones vía intravenosa. Las indicaciones de hospitalización en estos pacientes son las siguientes: fiebre de difícil control, sospecha de meningitis, crisis convulsiva atípica, edad mayor de 5 años, estado postictal prolongado, déficit neurológico en paciente previamente sano. El manejo ambulatorio consiste en el tratamiento del foco infeccioso, el cual es el responsable de la crisis convulsiva febril. Cuando se trata de una crisis convulsiva febril típica, el manejo es ambulatorio. Sin embargo, cuando se trata de una crisis convulsiva atípica, aquí debe de iniciarse el protocolo de estudio para descartar alguna posible causa. Las indicaciones de iniciar el manejo profiláctico con valproato de magnesio son las siguientes: 4 crisis febriles en el periodo de 1 año, 3 crisis febriles en el periodo de 6 meses, crisis convulsiva atípica, alteración en el neurodesarrollo y electroencefalograma anormal. La profilaxis con valproato de magnesio se suspende de manera gradual una vez que el paciente haya cumplido los 5 años. En caso de ser una crisis convulsiva no provocada, se debe de realizar electroencefalograma con el objetivo de descartar epilepsia. Existe un mayor riesgo de padecer epilepsia si aparece una segunda crisis después de las 24 horas de la primera, sobre todo si fue una crisis focal. El electroencefalograma tiene mayor eficacia si se realiza durante el sueño o tras el desvelo. Se puede utilizar estimulación fótica a diferente frecuencia y estimulación sonora, o con hiperventilación. Esta prueba confirma el diagnóstico de epilepsia y se utiliza además para valorar el tratamiento, así como la suspensión del mismo. Hasta aquí el Medic Map de hoy, amigos.